Bienvenidos. Vamos a dar comienzo al tema 4 de este curso de atención integrada a pacientes con enfermedades crónicas. Mi nombre es Juan Carlos Cira, soy médico internista en el Hospital San Juan de Dios del Aljarafe en Sevilla y voy a hablar sobre el tratamiento en fase de inestabilidad y la insuficiencia cardíaca dentro de esta unidad temática número 6. Seguiremos el siguiente índice de contenidos. En primer lugar, describiremos brevemente en qué consiste la inestabilidad, es decir, el concepto de insuficiencia cardíaca aguda. Posteriormente nos centraremos en tratar de explicar la necesidad de un abordaje integral de la congestión en nuestros pacientes y hablaremos brevemente de las principales presentaciones clínicas y escenarios que se pueden dar en el paciente en situación de inestabilidad. Pero fundamentalmente nos basaremos en intentar responder la pregunta de cómo abordar al paciente inestable en situación de insuficiencia cardíaca. Hablaremos sobre la oxigenoterapia y el soporte respiratorio, el soporte hemodinámico y nos centraremos fundamentalmente en el desarrollo del óptimo tratamiento depresivo para conseguir la mejora en la sintomatología lo más precozmente posible. Pasemos a hablar sobre qué es la insuficiencia cardíaca aguda. La fase de inestabilidad o de insuficiencia cardíaca aguda es aquella en la que aparecen de forma rápida o gradual los signos o síntomas de la insuficiencia cardíaca que son lo bastante graves como para que el paciente requiera de una atención médica inmediata, en donde exista refractariedad a los tratamientos domiciliarios crónicos instaurados o que existan factores extrínsecos o intrínsecos que generen ese episodio de descompensación que lleva a un ingreso hospitalario no planificado o a la necesidad de una atención en el servicio de urgencia. Se puede presentar como una primera manifestación de insuficiencia cardíaca o, más frecuentemente, dentro del marco de la cronicidad, como una descompensación aguda. La gravedad clínica y la evolución en el hospital están determinadas por la compleja interacción entre estos factores precipitantes y el sustrato cardíaco y comorbilidades del paciente. Un punto que me parece clave y que necesitamos comprender para entender la necesidad de abordar a estos pacientes de la forma más óptima posible es entender el concepto integral de congestión. Lo primero que tenemos que desterrar es la idea de la congestión como algo estático. Como bien señala este estudio clásico, la congestión es un proceso dinámico que requiere de una evaluación multimodal. Por eso no podemos quedarnos únicamente con la clínica para evaluar la congestión en un paciente. Tenemos que guiarnos, por supuesto, por los síntomas y signos que podemos ver, es decir, tenemos que seguir tocando a los pacientes, pero además basarnos en datos ecográficos, tanto ecográficos reglados como la cada vez más extendida práctica de la ecografía clínica a pie de cama, que nos puede aportar una información muy rica y muy rápida, como bien dice, a pie de cama del paciente, que nos permita evaluar con mayor precisión el estado congestivo y hemodinámico del paciente, utilizando, por ejemplo, los datos de la dilatación de la vena cava o la ecografía pulmonar, que son elementos de reciente incorporación y que cada vez más se están extendiendo en nuestra práctica clínica diaria. Por supuesto, tendremos que valorar biomarcadores, ya algunos clásicos como el NT-proBNP o algunos de reciente introducción y con una cierta perspectiva como es el CA-125. Pasamos ahora a describir las situaciones clínicas más frecuentes que encontramos en los pacientes con insuficiencia cardíaca en fase de inestabilidad. En primer lugar, la descompensación aguda de la insuficiencia cardíaca es la manifestación más frecuente, suponiendo entre el 50 y el 70% de las descompensaciones. Tiene una presentación gradual y su mayor alteración es la progresiva retención de fluidos que causan congestión. En ocasiones, la congestión se asocia a hipoperfusión y los objetivos de tratamiento son la identificación de los factores precipitantes, la descongestión
y en pocos casos la corrección de la hipoperfusión, sobre todo en situaciones mucho más agudas. Otra de las situaciones más frecuentes que encontramos en los servicios de urgencias o en las plantas de hospitalización es la situación de edema de pulmón cardiogénico, en donde ocurre una congestión retrógrada cuyo mecanismo fisiopatológico fundamental es el aumento de la poscarga y la disfunción diastólica del ventrículo izquierdo de forma predominante. También puede darse en el contexto de deterioro rápido de valvulopatías, en donde ocurre una redistribución de los fluidos a los pulmones y una insuficiencia respiratoria aguda, a veces con necesidad de soporte ventilatorio. Esta instauración es mucho más rápida, se produce en horas y el deterioro clínico del paciente puede ser muy rápido. El tratamiento se basa fundamentalmente en el uso de diuréticos por vía intravenosa a dosis plenas y por supuesto la introducción de vasodilatadores lo más precozmente posible y siempre que tengamos tensiones seguras para disminuir la poscarga del ventrículo izquierdo. Las radiografías típicas que nos encontramos en estos pacientes suelen ser estos infiltrados intersticiales bilaterales en el contexto de la congestión pulmonar. Como decíamos, en muchos casos es necesaria la ayuda a través de soporte ventilatorio no invasivo para disminuir la insuficiencia respiratoria global aguda y mejorar la dinámica respiratoria, asociándose a un aumento en la supervivencia y, por supuesto, disminución de los reingresos y de la mortalidad cardiovascular. En la insuficiencia ventricular derecha lo que ocurre es un aumento de presiones de llenado del área derecha del corazón, tanto de la aurícula como del ventrículo, con una congestión retrógrada sistémica correspondiente. Esta insuficiencia del ventrículo derecho puede ser tan grande que acabe afectando el llenado del ventrículo izquierdo y en última instancia producir la reducción del gasto cardíaco sistémico por la interdependencia de los ventrículos. Por supuesto, el tratamiento se basará en los diuréticos como primera opción, pero es posible que sean necesarios inotrópicos en caso de que se produzca un gasto cardíaco bajo o inestabilidad hemodinámica, como veremos en la situación de shock cardiogénico, en donde ya ocurre una disfunción primaria que causa directamente la alteración del gasto cardíaco y un estado tisular con una hipoperfusión potencialmente mortal que puede acabar llevando al fracaso multiorgánico y, por supuesto, a la muerte del paciente. El daño miocárdico, que afecta gravemente a la función cardíaca, puede ser agudo, como en el caso de una miocarditis o un infarto agudo de miocardio, o progresivo, como puede ocurrir en pacientes con insuficiencia cardíaca crónica descompensada que sufren un deterioro en la estabilidad de la enfermedad por la progresión natural de la misma. El diagnóstico, por supuesto, requiere tanto signos clínicos como analíticos de hipoperfusión tisular. El tratamiento debe comenzar lo antes posible. El código sepsis está ampliamente distribuido en los servicios de urgencia y es necesario una identificación temprana y un tratamiento bien de la causa subyacente o bien la estabilización hemodinámica a través de drogas vasoactivas. Una vez establecidas las bases teóricas de las diferentes manifestaciones clínicas, vamos a centrarnos en el manejo desde el punto de vista de las consideraciones clínicas de estos pacientes. Y hablaremos del soporte respiratorio, hemodinámico y sobre todo, como decía anteriormente, del tratamiento deplectivo óptimo en los pacientes con insuficiencia cardíaca en situación inestable. Ahora bien, ¿cómo abordamos, cómo optimizamos el manejo de estos pacientes en insuficiencia cardíaca en situación inestable? En primer lugar, una cuestión básica, pero no por ello menos importante, es la monitorización estrecha, pues es esencial para conocer el estado de nuestro paciente y la respuesta al tratamiento administrado. Y aunque parezca de perogrullo, no es para nada una cuestión baladí, porque es uno de los principales problemas y de los elementos a tener en cuenta a la hora de la toma de decisiones sobre estos pacientes. Un segundo punto importante es tener claro cuándo hay que retirar los fármacos modificadores de la enfermedad. Así, algunas recomendaciones de estudios muy recientes
hablan de que solo habrá que retirarlo si existe una inestabilidad hemodinámica franca, una hipercalemia clara, con una creatinina plasmática de más de 2,5 miligramos decilitro o un empeoramiento del filtrado glomerular de más del 50%. Este es un concepto importante y que debe quedar claro, pues la reducción o retirada innecesaria de estos fármacos puede aumentar de 3 a 5 veces la mortalidad con respecto a si no se hubiesen retirado los mismos. Sin embargo, esto va a depender, y por eso hago tanta insistencia en la necesidad de la monitorización del estado hemodinámico y clínico del paciente y de la situación. La ventilación mecánica no invasiva está indicada en caso de acidosis respiratoria con una dinámica respiratoria con taquipnea y datos de agotamiento, y siempre que se mantenga una situación adecuada del nivel de conciencia. Ante un deterioro de este, con un Glasgow por debajo de 8 o un pH por debajo de 7,25 o insuficiencia respiratoria a pesar de la ventilación mecánica no invasiva, estará indicada la intubación orotraqueal siempre que el paciente, por supuesto, sea recuperable y sean sus deseos. Si un paciente no tiene saturaciones por debajo del 90%, es decir, si no tiene una insuficiencia respiratoria aguda, no es necesario de forma sistemática aportar oxígeno. Por tanto, el mensaje es que habrá que aportar oxígeno a estos pacientes, pero solo cuando sea necesario, puesto que corremos el riesgo de producir una vasoconstricción y empeorar el estado hemodinámico de los pacientes. Ante un paciente inestable en situación de edema pulmonar cardiogénico, deberemos iniciar cuanto antes vasodilatadores intravenosos, sobre todo en pacientes con crisis o emergencias hipertensivas y sistólicas de más de 160 milímetros de mercurio, monitorizando de forma estrecha y vigilando la tensión arterial horaria. Además, es importante valorar la retirada de antihipertensivos que se puedan estar dando de forma concomitante. Si existiesen datos de hipoperfusión, habrá que valorar la infusión de drogas vasoactivas, fundamentalmente la dobutamina, u otros inotrópicos como el levosimendan, que sobre todo tiene beneficios en determinados grupos de pacientes y en aquellos bajo tratamiento con betabloqueantes. Si a pesar de estas medidas instauradas seguimos en una situación y avanzamos hacia un shock cardiogénico, tendríamos que combinar con drogas vasoactivas con un efecto vasoconstrictor, en este caso con preferencia de la noradrenalina sobre la dosis vasoconstrictora de la dopamina, que se ha demostrado que aumentan el riesgo de mortalidad. El siguiente escalón serían los dispositivos implantables. En fases de descompensación menos agudas como las descritas previamente, tenemos que replantearnos el régimen diurético ambulatorio del paciente. Aunque la furosemida es el diurético de asa más ampliamente utilizado, hay que saber que tiene una biodisponibilidad oral que es muy impredecible, y esta oscila entre el 10 y el 100% en condiciones fisiológicas. Este hecho explica la discordancia en la respuesta obtenida ante la misma dosis en distintos pacientes, así como la diferente respuesta en un mismo paciente cuando cambiamos la vía de administración. El otro diurético de asa comercializado en España, la torasemida, tiene una biodisponibilidad oral mucho más predecible, entre el 80 y el 100%, lo cual justifica que existan numerosos estudios que hayan observado un menor número de reingresos al alta domiciliaria después de un episodio de insuficiencia cardíaca aguda. Las tiazidas tienen en general una biodisponibilidad oral muy predecible, lo que justifica que no exista una presentación parenteral para este grupo farmacológico. Un concepto que quiero dejar claro es que el diurético debe ser administrado lo antes posible, puesto que se asocia a reducciones de la mortalidad intrahospitalaria. Sin tratamiento diurético previo, podemos administrar bolos intravenosos de entre 20 y 40 miligramos de furosemida intravenosa de forma directa. Se considerarán dosis más altas en insuficiencia renal. En pacientes con tratamiento diurético previo, se administrará al menos la misma dosis de tratamiento oral, pero por vía intravenosa.
También es correcto utilizar una franja de dosis hasta 2,5 veces la del diurético oral que el paciente estaba realizando. Una cosa que quiero transmitir, un concepto que me parece que necesitamos transmitir y que quiero que quede muy claro, es que el diurético intravenoso hay que utilizarlo lo antes posible. Es decir, en cuanto el paciente viene congestionado a la puerta de urgencias o al hospital de día, es decir, viene reagudizado, hay que identificar que ese es el problema y utilizar el diurético intravenoso en bolo en función de la dosis que necesite, como hemos visto previamente, idealmente en la primera hora de asistencia, puesto que existe mucha evidencia que según pasa el tiempo desde que un paciente acude al hospital congestionado hasta que se inicia el primer bolo de furosemida, es un tiempo que corre en contra de la supervivencia del paciente. Cuanto más tarde pongamos la furosemida, más probabilidad de que ese paciente fallezca. Por lo tanto, identificar rápidamente cuál es el problema, monitorizarlo e introducir diuréticos intravenosos en la puerta de urgencia es lo más óptimo posible. Tendremos que tener elementos comprobadores que nos permitan saber que estamos descongestionando bien a nuestros pacientes. A las 2-6 horas tenemos que valorar la respuesta diurética. Si no existen mejorías, podríamos doblar la dosis hasta cada 8 o 6 horas y si existe mejoría, podríamos mantenerla durante algún tiempo. Es importante conocer que podemos hacer una evaluación temprana de la respuesta utilizando el sodio urinario, de manera que si el sodio urinario a las 2 horas es menor de 50 o 70 miliequivalentes litros o existe una diuresis horaria de menos de 100-150 mililitros durante las primeras 6 horas, significa que existe una respuesta diurética insuficiente. Si existe esta respuesta diurética insuficiente, se puede doblar la dosis de diurético intravenoso y reevaluar a las 6 horas, pudiendo repetir la administración de la dosis hasta la dosis máxima diurética aconsejada. No es baladí monitorizar la valoración bioquímica de la natriuresis y el volumen urinario en las primeras 6 horas, ya que existe mucha evidencia disponible de que esta metodología revierte en un beneficio para nuestros pacientes. Si tras 24 horas no conseguimos una respuesta al tratamiento correcta, tenemos que proponer opciones de escalada. Es muy importante en todo momento valorar la congestión del paciente. Ya hemos hablado de cómo valorarla de forma multimodal. Este estado congestivo, en una situación de una diuresis menor a 3 litros al día, deberemos plantearnos incrementar la dosis de furosemida hasta en 2 veces en 24 horas, alcanzando dosis máximas de hasta 400 y 600 miligramos diarios. Alcanzar estos topes no es fácil y se puede incluso optar por pasar a un segundo escalón que se basa en una estrategia de bloqueo múltiple de la nefrona. El siguiente fármaco diurético que tendría que incluirse a los diuréticos de ASA serían las tiazidas. Cada vez más evidencia lo apoya que añadir tiazida como segundo escalón es seguro, eficaz y útil. Por otro lado, tendríamos la opción de utilizar la acetazolamida, sobre todo en aquellos casos en los que exista una alcalosis predominante y muy interesante para el manejo de aquellos pacientes con ventilación mecánica no invasiva y una alcalosis compensatoria concomitante. Por supuesto, si ninguna de estas medidas son efectivas y existe refractariedad, podríamos plantearnos la valoración de iniciar el suero salino hipertónico, tanto en régimen de hospital de día como en régimen de las urgencias hospitalarias o la hospitalización. Si el paciente tiene una mejoría del estado y una diuresis de más de 3 litros al día, continuaremos con la misma dosis hasta la descongestión, reduciendo la dosis intravenosa hasta la mínima necesaria. Las indicaciones del suero salino hipertónico pasan por aquellas situaciones en las que el paciente no es capaz de deplexionarse a pesar o bien de un tratamiento de dosis de furosemida de más de 160 miligramos o de 100 combinado con otro diurético, que existan tensiones arteriales suficientes, que tenga una FEBI reducida o situación de hiponatremia dilucional. Otras indicaciones podría ser la misma situación en FEBI preservada, que exista un deterioro de la función renal
de causa congestiva o que exista una anasarca a pesar de que no se hayan alcanzado las dosis tope de furosemida. La pauta de infusión intravenosa recomendada es la siguiente: una ampolla de cloruro sódico diluida en 100 al 20%, diluida en 100 ml de suero salino fisiológico, con 120 a 250 mg de furosemida administrados simultáneamente en I durante 30 minutos. Esta pauta es muy útil porque puede emplearse tanto en dosis única en régimen de hospital de día o cada 12 horas en régimen de hospitalización. Por supuesto, y muy importante, añadir suplementos de potasio para evitar la hipopotasemia iatrógena deplectiva. Muchas gracias por su atención y espero que les haya sido de utilidad el tema.